El mundo asiste por estos días a una oleada de titulares alusivos al llamado fin de ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina. Una tesis que busca sustento en el apretado triunfo de la derecha en Argentina, el ascenso de Michel Temer en Brasil tras el polémico impeachment contra Dilma Rousseff y bueno, Venezuela, ¿no? La noticia cotidiana como la cereza en el pastel con su grave crisis política y económica que amenaza seriamente su estabilidad. Y en Venezuela hay más de 200 detenidos. Venezuela está atravesando la peor crisis. La incertidumbre domina el país por las maniobras de Nicolás Maduro para el presidente de la República Bolivariana. Su líder, el presidente obrero Nicolás Maduro, ya está. La sonrisa, la mirada, el compromiso. El proceso de convocatoria a referendo. Sobre este último país preparamos un programa especial que pretende ser un fiel reflejo de los hechos presentados en las dos últimas semanas. Una mirada profunda y más allá de los 140 caracteres para que finalmente sea usted quien se forje su propia idea sobre la verdad de Venezuela. Esto es Mundo al Revés, mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Que yo le digo se sienten en carne propia. A Caracas llegamos con muchas preguntas y con la intención de absolverlas tras la constatación personal de los hechos. Algunas fueron resueltas, otras deberán aguardar el paso del tiempo, pero hubo también aquellas que no pudieron ser contestadas porque simplemente carecen de respuestas. Empezaremos este relato por el final, por nuestro intento de conversar con la más alta autoridad del país, tras hacer un recorrido por las estampas que reflejan la compleja realidad de Venezuela. Bueno, compañero, tenemos un periodista que ha llegado del Ecuador, periodista de la televisión pública de Ecuador. Es miércoles y como es habitual, el presidente venezolano conduce su programa televisivo En Contacto con Maduro, hoy en su edición 72. Un espacio transmitido por las principales cadenas del país y por la multiestatal Telesur, donde el primer mandatario informa sobre los hechos que acontecen durante la semana. Pero esta no ha sido cualquier semana. El secretario general de la Organización de Estados Americanos invocó este martes a la Carta Democrática del organismo en contra de Venezuela. Señor Almagro, métase su carta democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta. En un paso sin precedentes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos solicitó la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros para recomendar la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela. Una medida que se produce casi simultáneamente con los diálogos entre la oposición y el oficialismo en República Dominicana y con el aval de UNASUR. Según Almagro, en Venezuela se produce una alteración del orden constitucional y sustenta su afirmación en las denuncias formuladas desde la Asamblea Nacional, hoy en manos de la oposición. Ya la comunidad internacional se dio cuenta que efectivamente aquí hay una alteración grave. Ahora, por supuesto que eso tiene un proceso de audiencia, seguramente vendrá una misión diplomática, grupos especiales, ad hoc, testimonio. A lo mejor el mismo presidente de la Asamblea Nacional puede ir al Consejo Permanente. Este señor no da órdenes en el continente, no da órdenes en Venezuela. En Venezuela, Almagro no da órdenes. Así que ese informe pirata que hizo contra Venezuela, ya tú sabes la recomendación que te dio el presidente Maduro. Tú no instruyes a los poderes públicos en Venezuela, ni das órdenes al pueblo de Simón Bolívar, de Hugo Chávez. No eres quien, nadie lo es, para instruirnos. Tú solamente eres un instrumento imperial para cometer un cometido, un objetivo, que es apoderarse nuevamente en el orden económico de los recursos inmensos naturales que tiene Venezuela.
El impacto de la noticia se siente en las calles. Eso es ilógico totalmente y por eso estamos una marea de transportistas apoyando al presidente Maduro y a esta revolución. Esto se llama democracia participativa. Aquí damos felicidad, damos paz, damos amor, todos contentos. Nos están golpeando el estómago, sí es verdad, pero estamos comprometidos con la patria. Me encuentro aquí desde ayer, a la 1 de la tarde me sumé a la huelga de hambre, ¿verdad? Exigiendo la liberación de mi hermano y la activación de la Carta Democrática. ¿Hasta cuándo se mantendrán acá? Mira, pues el objetivo número 1 se está cumpliendo hoy y el objetivo número 2 es liberación de estudiantes. Nosotros le exigimos al gobierno venezolano que libere los estudiantes que están por ejercer un derecho. Volvemos a Miraflores. Maduro tiene otro punto en el programa. Bueno, vale, bienvenido. ¿Tienes algunas preguntas? Es la oportunidad para preguntar y, quién sabe, comprometer un diálogo más amplio. Y bueno, recogiendo sus palabras, ¿no? Usted hacía el llamado a multiplicar la verdad, ¿no? Y aquí estamos, como Televisión Pública de Ecuador, huérfanos de respuestas por decisión de las grandes corporaciones mediáticas. Hemos querido acá, presidente, a venir a multiplicar la verdad de Venezuela. Aquí hay libertad para documentar absolutamente todo, y es lo que hemos verificado, lo hemos constatado. Incito, en diferentes lugares. Hemos visto las colas, hemos visto realidades que son evidentes, pero lo que hemos hecho, a diferencia de lo que muchos periodistas no se atreven a hacer, es ir, ¿no? Y a conversar con la gente. Y lo que hemos podido ver es que hay muchas personas empoderadas de la realidad, muchas personas indignadas, muchas personas conscientes de las causas que generan estas dificultades que vive el país. Y hemos visto además manifestaciones espontáneas muy lindas, ¿no? Estuvimos también en la marcha de las feministas en el centro de Caracas. Son cosas, presidente, que no se aprecian en su real magnitud, ¿no? Y usted hace un llamado permanente a multiplicar esa verdad. Es lo que queremos hacer. Yo soy periodista y lo que tengo es preguntas, ¿no? Y Luis Marcano me entiende muy bien. Yo entrevisté al ministro de Comunicación. Lanza alguna pregunta que quieras lanzar. Bueno, se la voy a lanzar, es solo una pregunta, tengo un gran cuestionario, quizá puedo sonar obstinado, ¿no? Pero mi intención, presidente, es poder lograr una entrevista completa con usted. Está bien. Y no quiero comprometer. La entrevista, pues. Muy bien, lo conseguí entonces. Vamos a coordinar. Muchísimas gracias. Lanza alguna pregunta. Bueno, una sola. Hay una matriz de opinión que se quiere posicionar por estos días, ¿no? Y es el hecho de que aparentemente en América Latina se vive un fin de ciclo, ¿no? Y las grandes corporaciones mediáticas pretenden que nosotros aceptemos ese argumento sin mayor cuestionamiento, porque pareciera que fuera un proceso natural, ¿no? Como que después de la noche viene el día, después del verano viene el invierno, o al revés. El fin de ciclo, presidente. ¿Qué decir frente a eso? ¿Se vive en América Latina un fin de ciclo? Si contemplamos lo que ha pasado en Brasil, lo que pasó en Argentina, lo que se pretende hacer en Venezuela, lo que se ha querido hacer en Ecuador, coincidentemente lo que se ha querido hacer en países progresistas. Gracias, presidente. Bueno, tremenda pregunta, ¿viste? Son las 10 de la noche, aquí nadie se va antes de las 3 de la mañana. Buena pregunta. Empezaba así una larga explicación del jefe de Estado sobre las causas de la crisis en Venezuela. A nosotros nos está haciendo una guerra económica con la modalidad de ataque desde hace 3 años que denuncié a los procesos distributivos y comercializadores. Ese ataque empezó hace 3 años, de manera continua, organizada. Y esa guerra económica se ha dirigido de la Embajada de los Estados Unidos. Ustedes saben que a nosotros no nos va a callar nadie. Y se ha dirigido desde un grupo de empresarios vinculados a los procesos especulativos de lo que yo llamo la burguesía parasitaria del país, que vivió pegada así como un parásito, chupándose la sangre de los dólares del país 100 años. Hubo una reunión en el anexo de la Casa Blanca, allí donde está el consejero internacional de Obama. Participó el Departamento del Tesoro, la NSA. ¿Tú podrás creer que yo no sabía qué era la NSA? A pesar de haber estado tantos años de canciller. La CIA, el Comando Sur, la Casa Blanca, el Departamento de Estado
y repasaron un plan, y el primer objetivo del plan era empezar a fomentar las colas en Venezuela. Es un viejo manual. Se lo aplicaron a la Guatemala de Jacobo Arbenz, por ejemplo, a la Brasil de João Goulart, se lo aplicaron a Allende, en Chile. Yo lo denuncié. El presidente Maduro atribuye el desabastecimiento a una guerra económica de los empresarios contra su gestión, a través del acaparamiento y la especulación. El sector privado dice que la escasez es producto del control cambiario vigente desde el año 2003, que no garantiza la liquidación de divisas a las compañías importadoras y fomenta la corrupción y el contrabando, un debate cotidiano que se traslada a las calles. Mira, esto es definitivo, esto es una guerra económica que hay, esto es definitivo. Una guerra económica. Señora, mire, hay carnicería, hay carnicería. Las carnicerías son las carnicerías. Tienen pero la carnicería, harina tienen pan, carne y el pollo. arroz, la harina, todos esos productos no lo hay. Buscando ¿Pero por qué ocurre esto, señora? ¿Quién es el por responsable? mala administración que tenemos en este país, mala administración. Porque si aquí hubiese visto una buena administración, no estamos pasando por lo que estamos pasando. ¿Usted no coincide con eso? Yo no creo que el gobierno quiera que haya una explosión, porque todo lo que conlleva es una explosión fácilmente. Hay muchos militares y funcionarios, porque el presidente no da una orden desde pero primero, Maduro no administra los supermercados, tiene que ser la misma comunidad, la misma comunidad, en vez de sabotear, en vez de denunciar desde los comercios. La comunidad lo que hace es callarse la boca y reírse, hay que estar acaparando las comidas para tumbar a Maduro. La bolsa de comida, señor, lo que trae es un arroz, una harina, un azúcar para un mes. Disculpe, aquí un mes o hasta 3 meses sin llegarte la comida. Una familia de 3 personas come con esa bolsa. Aquí hay verduras por tonelada, aquí hay legumbres por tonelada. Aquí nadie quiere sembrar, la nevera aquí de cada nadie quiere trabajar. El intenso sol no guarda clemencia con la espera de este grupo de personas, alineadas en colas para ingresar a este centro de abastos. Filas largas, lentas y tensas anteceden la compra de bienes escasos como la leche, café, pañales, jabón para lavar la ropa o champú. Llega el camión que todos esperaban, se instala el caos. Una escena patética que se repite a diario y desde hace meses. Una situación que José Blandón se resiste a asimilar. ¿Por qué la situación está así? ¿Por qué se llegó a este punto? ¿A quién responsabiliza? A ambas partes. Yo no soy apolítico, no me interesa la política para nada. Pero para mí los gobernantes son prácticamente, se vuelven nuestros verdugos. ¿Se extraña mucho a Chávez? No estuviera pasando el país por lo que está pasando. Él por lo menos hubiera controlado la situación, buscar la solución. El pueblo puede estar molesto. ¿Quién no va a estar molesto, vale? Tiene que calarse una cola de 4 o 5 horas. O llegar a un sitio a comprar algo y ya los bachaqueros se lo llevaron. ¿Quién es el bachaquero? ¿Qué entender por el bachaquero? ¿Quién es? El bachaquero es una causa de alguien, es la causa de un problema más grave. Es el venezolano de clase más pobre que se ha visto en la necesidad por desempleo y por otras causas de aprovecharse de la oportunidad del desabastecimiento. Podemos decir que el bachaquero es un oportunista que dentro de un contexto de crisis se aprovecha de la necesidad de las personas que no se quieren someter a una cola infinita para conseguir productos, pero claro, a un precio bastante elevado. Es correcto. La diferencia entre el precio real y el precio de un bachaquero puede llegar al 2.000, al 3.000%. ¡Wow! ¿Cómo ablandan los ejércitos imperialistas al mundo? Bombardeando. Van bombardeando y destruyendo todo abajo, ablandando para después entrar. El ablandamiento contra la revolución bolivariana ha sido la guerra económica. Bien molesto se pone uno. Pero en medio de la molestia yo le he dicho al pueblo conciencia y hacer un proceso como tenemos que hacer de transformación absoluta de los sistemas de distribución que están en manos del capitalismo. Tú sabes quiénes distribuyen los procesos aquí, tanto de lo que se importa como de lo que se produce. El 90% lo distribuyen privado. Y casi todas las empresas que lo hacen son empresas vinculadas por 60, 70 años
al proceso este de importo, vendo caro, especulo. Es una guerra planificada. Llegó el momento que todo esto coincidió con otra guerra, la de los mercados petroleros. Vladimir Adrianza es una de las voces más respetadas en Venezuela sobre la cuestión petróleo. Considera que la caída en los precios del crudo no escapa de un cálculo geopolítico. Obama emprendió lo que se llama la producción de petróleo y gas, el shale gas y el shale oil, como se ha hablado, después de fracasar en su oferta electoral de dotar a los Estados Unidos de mayores fuentes propias de energía. Ellos han estado raspando la olla de sus reservas nacionales. Eso lo ha hecho Barack Obama y lo ha hecho simple y llanamente con varios objetivos. El primero, cumplir aparentemente la oferta electoral, pero lo otro ha sido simple y llanamente perjudicar a países como Rusia, a países como China, a países como Irán y por supuesto a países como Venezuela, que han desarrollado una política exterior orientada a un mundo multicéntrico y pluripolar. Por supuesto, todo esto forma parte del entramado que ha presentado los Estados Unidos respecto a lo que es el escenario mundial en el desarrollo de esta guerra, cuyo objetivo es tomar el control de toda la América Latina y por supuesto el país que a ellos les interesa más desde el punto de vista petrolero es Venezuela. 3.500 millones de dólares nos ingresaban para gastos, importaciones, para atender un mercado sobrecalentado. ¿Por qué está sobrecalentado el mercado? ¿Por qué? Porque la gente tiene trabajo y tiene ingreso. Y tiene buen ingreso el venezolano, gracias a la revolución. Entonces coincidió una guerra instalada que atacó desde el principio los sistemas de distribución, de comercialización, que generó una fuga por contrabando del 30% de los productos venezolanos a Colombia y de un porcentaje muy alto también al Caribe, producto del desnivel de los precios entre la economía capitalista de nuestros países hermanos y la economía socialista protegida de Venezuela. Coincidió ese ataque con un momento en que el petróleo se nos vino a nada. Y la oligarquía interna y el imperialismo pensaba que no íbamos a poder. Esa es la verdad. Y han jugado durante más de un año, desde enero 2015, que fue una emboscada dura para el tema de las colas, la segunda gran emboscada de enero 2015 hasta ahorita, han jugado a una desestabilización social de Venezuela. Y lograron por esta vía un nivel de descontento para anotarse una victoria pasajera, circunstancial en el campo electoral. El 6 de diciembre del año 2015, los venezolanos asistieron a las elecciones parlamentarias para renovar los escaños de la Asamblea Nacional. El proceso dejó como resultado la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática, principal movimiento de oposición, con 112 de los 167 diputados. La primera victoria electoral de peso para las fuerzas contrarias al chavismo en 17 años. Jesús Torrealba, más conocido como Chuo, es el secretario ejecutivo de la MUD. Asegura que la oposición ha logrado unificarse. Estamos mucho más cohesionados que en el pasado. Sin embargo, es mi responsabilidad asumir que nuestro patrón de comparación no sea el pasado, sino el futuro. Nosotros tenemos por delante retos muy importantes. Nosotros tenemos que redefinir el proyecto nacional. Nosotros tenemos que construir convivencia, tenemos que construir prosperidad. Nosotros tenemos que cambiar aquella idea rentista, minero-extractiva, de que el proyecto nacional venezolano se fundamentara en lo que pasara con un commodity, con el commodity petrolero, y tenemos que redefinir el proyecto nacional en función de el talento y el esfuerzo de los venezolanos. Eso es lo que nos corresponde. Una de las iniciativas más polémicas que impulsa la Asamblea es el plebiscito para la solicitud de la revocatoria del mandato del presidente Nicolás Maduro, un proceso que, a decir del gobierno, no cumple con los requisitos para su desarrollo. La Constitución es muy clara y establece la posibilidad de que los venezolanos, cumplida la mitad del periodo o la mitad del mandato de una autoridad,
electa por el pueblo, pueda procederse a la opción que significa un referéndum revocatorio. Pues bien, el mandato del presidente Nicolás Maduro cumplió su mitad, sus 3 años, en enero de este año 2016. Y en ese momento, los sectores de oposición tenían perfecto espacio para poder proponer, cumpliendo las normas, cumpliendo los requisitos, un referéndum revocatorio. Bueno, ellos decidieron esperar varios meses. ¿Usted está de acuerdo con el proceso revocatorio que impulsa la oposición? Sí. ¿Por qué? Porque de verdad que hay que hacer un cambio. Mira la cola que estamos haciendo ahorita, nada más para presentarnos a un tribunal, para la comida, para todo. Totalmente, porque eso es un mandato consagrado en la Constitución. Yo no estaría de acuerdo con un revocatorio. El único gobierno, ¿verdad?, que ha tomado en cuenta al pobre y a toda la población, desde los discapacitados, los enfermos, a todo el mundo, pues, es este gobierno revolucionario y socialista. Sí, estoy de acuerdo, porque el pueblo somos mayoría y el pueblo es quien decide el futuro de cada quien. ¿Está de acuerdo con el revocatorio o no? Sí, estoy de acuerdo, porque de verdad aquí vemos personas que en el día no desayunamos, no almorzamos, porque tenemos con qué comprar, pero no encontramos qué comer, pues. Aquí no puede haber un revocatorio, aquí esa gente tiene que salir de la asamblea, esos bandidos tienen que ponerse a trabajar, que ellos no trabajan, no construyen, no siembran, no hacen nada, todo lo sabotea. Si un presidente lo hace bien, porque tiene que estar echándolo para afuera. Si no lo hace bien, todo el mundo piensa mal y todo marcha mal, como lo que está pasando ahorita. Pues quizás no es el término que yo lo hubiese visto de sacarlo para que se mejoraran las cosas. Es de que ellos emplazaran y llevaran realmente un fundamento de principios de mucha categoría y de mucha responsabilidad como materia gubernamental a combatir esta crisis. El 6 de diciembre pasado, esa es la verdad. Y nosotros hemos estado creando conciencia. Hay muchos venezolanos que votaron por la oposición como un gesto de desesperación, de rabia, de descontento. 2 millones de votantes del chavismo se abstuvieron. Un extraño 6% de voto nulo que afectó fue al chavismo nada más. Un conjunto de factores, pero el factor fundamental fue la guerra económica. Ganó la guerra económica, dije yo aquí. Y más temprano que tarde nosotros, con el esfuerzo productivo de la agenda económica bolivariana, de los 15 motores, de los comités locales de abastecimiento y producción, y el esfuerzo productivo de todo el pueblo venezolano, nosotros vamos a superar estas circunstancias de guerra económica, de dificultades y de crisis que tenemos, que es la base sobre la cual Abraham, sobre la cual se ha montado toda la desestabilización. A vuelta al campo completamente y a sembrar petróleo, que eso es lo que se está haciendo ahorita. Aquí está una arepa, ¿entiendes? Es una empanada, sí, que son baratas aquí en el país, y unas arepas completamente que están baratas. Si prácticamente aquí se estuviera pasando hambre, tú no estuvieras comiendo esa broma. Ahí está el salado completamente, claro, que va acompañado con la arepa. La identidad del venezolano. Oye, es un orgullo para América Latina, completamente una arepa, ¿entiendes? Entonces aquí prácticamente fuimos golpeados completamente en cola. Aquí prácticamente un supermercado, ustedes verán y pasarán por ahí, prácticamente tiene la gente haciendo cola, haciendo paro completamente ahí, ¿entiendes? Pero aquí se han conseguido negocios, con sótanos, con comidas escondidas, ¿entiendes? Con comidas escondidas. ¿Es parte de una estrategia para desestabilizar el país? Por supuesto, ¿entiendes? Por supuesto, y se han metido prácticamente los paramilitares colombianos mandados por Uribe completamente aquí en Venezuela. O la gente está clara, el pueblo, qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos, la guerra económica, mucha envidia, se montaron esa gente en la asamblea, eso no están pendientes nunca los pobres, 60 años. Yo he visto esos gobiernos de ellos, lo que están es pendiente puro de entregarle daño a los yanquis, a los norteamericanos. O sea, y eso no va a pasar porque el pueblo hoy en tierra, estamos vestidos ya con Maduro y seguimos con Maduro. Todo el lado que dejó el comandante Chávez, no lo vamos a perder jamás. Voy en contra de la perversidad de la guerra.
por eso yo estoy marchando hoy acá, porque tenemos que seguir adelante. Venezuela es gente de poder, gente de paz, gente de tranquilidad, gente que quiere construir, gente que quiere llevar esta revolución hasta 2000, por allá de 3000. Realmente el que quiera la guerra se puede ir de aquí para donde quiera, pero Venezuela es paz. Cuando te veo a ti, Ecuador, recuerdo Pichincha, el gran Pichincha, la gran batalla de Pichincha y toda esta campaña. Nosotros somos ese pueblo. Hoy somos más conscientes que lo que creo pudieron ser los soldados libertadores que fueron con Bolívar y Sucre al sur. Hoy tenemos más conciencia. Y si nos toca llegar otra vez a Pichincha, a Boyacá, a Junín y a Ayacucho, el pueblo venezolano va a volver a Carabobo y a sus glorias pasadas, que lo sepa el imperialismo. Vamos a volver por los caminos de siempre. Vamos a volver. Aquí hay un dicho que dice, deje quieto a quien quieto está. Hay un dicho, ¿verdad, González López? Deje quieto a quien quieto está. No alborote el avispero, dicen por allí las abuelas. Mijo, no alborote tanto el avispero. Nosotros estamos aquí quietos, tranquilos. Lo que pedimos es respeto a Venezuela. Porque si no, la revolución bolivariana pasará a otra fase. A nosotros no nos van a sorprender, ni con un lado, ni con otro. Ten la seguridad, no nos van a sorprender. Y el ciclo revolucionario que se inició con el comandante Chávez continuará. Yo estoy seguro que una nueva ola revolucionaria se está levantando en América Latina y el Caribe. ¿Qué le puede ofrecer la derecha a los pueblos? Dime tú. Privatizar la educación, la salud, votar a los trabajadores, el desempleo, quitarle su salario, quitarle sus derechos, reprimirlo en las calles. El ciclo de la nueva independencia y de la transformación social de América Latina, de nuestra emancipación del imperio estadounidense, está abierto, está en disputa, está en batalla. Y Venezuela es una trinchera sólida del ciclo libertario del siglo XXI. Esa es mi respuesta a tu pregunta y quedamos pendientes para la entrevista. Una entrevista que sigue pendiente y a la que no renunciaremos con facilidad. Apenas lo diga usted, presidente Maduro, retornaremos a Caracas para establecer ese diálogo comprometido. Un diálogo respetuoso, directo y con un alto grado de responsabilidad. Lo conseguiremos. Así terminamos esta entrega de Mundo al Revés, esperando como siempre que el programa haya sido de su provecho. Nuestra próxima cita será el jueves a las 22:30 por pantalla de la televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta entonces.